Muy buenas tardes, amigos contadores, contadoras y contribuyentes. Si usted es un contribuyente porque está inscrito al RFC en el SAT, si es un socio asociado o incluso si es representante legal de una persona moral, este video le interesa. Vamos a hablar de operaciones inexistentes, vamos a hablar de factureras, vamos a hablar de compra de facturas. Y por cierto, el 24 de julio, viernes pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro listado más de los contribuyentes que en definitiva ya están clasificados como factureras. Y también un listado muchísimo más amplio con más de 100 contribuyentes que fueron detectados por el SAT porque presuntamente realizan operaciones inexistentes debido a que emitieron comprobantes fiscales sin contar con personal, activos, infraestructura y capacidad material en la fecha en que se emitieron esos comprobantes fiscales. Primera recomendación, no compre usted facturas. Tarde o temprano, el SAT va a descubrir a aquel que las vende. Cuando el SAT descubre a un contribuyente que vende facturas, inmediatamente, en el mismo instante, por cuestión de sistemas de cómputo o como le llaman ahora, inteligencia artificial, conoce personalmente a todos los contribuyentes que tienen esas facturas y obviamente lo único que hará falta será mandarles una carta de invitación para que retiren esos comprobantes y presenten una declaración complementaria pagando el impuesto complementario. Esto porque los CFDI o comprobantes fiscales los tiene el SAT en el mismo momento en que se emite. Hay una situación complicada, importante, desagradable totalmente, y que sucede cuando un contribuyente hoy revisa el listado. ¿Dónde lo revisa? ¿Cómo lo revisa? Bueno, pues puede revisarlo en el Diario Oficial de la Federación, pero su servidor, como abogado fiscalista, les brindo el servicio gratuito de que ustedes conozcan esos listados porque yo los publico en un grupo que se denomina Fiscalistas en Estudio en Facebook. Ahí están todos los listados. Entonces usted los puede visualizar e identificar si tiene algún proveedor con este tipo de factureras o presuntas factureras. ¿Qué es lo que sucede una vez que se hace esta publicación? Que usted que tiene un comprobante fiscal de esa facturera, ahora cuenta solo con 30 días para demostrarle al SAT que su operación en lo particular fue real, sí se realizó, es verdadera. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque se descubre hoy a esas factureras, pero esas empresas probablemente han estado inscritas al SAT desde hace 5 o 6 años y han estado emitiendo comprobantes. Obviamente son vendidos porque no realizan la operación. Pero el caso que yo le comento, que es lamentable, es de un contribuyente que estando en su operación normal y cotidiana, ejerciendo su actividad preponderantemente económica, en un tiempo, hace 3 o 4 años, tuvo tratos con usted, le dio un servicio o le vendió unos bienes, se emitió un comprobante fiscal, tenemos la transferencia electrónica del pago o tal vez incluso hicimos un contrato de esa operación y el viernes aparece en la lista de contribuyentes que emiten facturas. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque no quiso defenderse, no quiso presentar pruebas para demostrar que sus operaciones son reales. Otra, que las presentó, pero el SAT se las rechazó y dijo no son idóneas ni son suficientes y por lo tanto no demuestran la materialidad de tus operaciones. Y la tercera, impugnó la resolución, presentó un juicio contencioso administrativo, pero perdió.
el juicio. La sentencia reconoció la validez de la resolución del SAT y dijo, tú no demuestras la materialidad de la operación. A lo mejor se presentó hasta un amparo en contra de esa sentencia y aún así el tribunal colegiado que revisa la sentencia dice, pues no hay violación a garantías, así es que te niego el amparo. En pocas palabras, ahora estás en una lista de factureras. Y nosotros probablemente tenemos un CFDI de hace 4 años en el que sí se realizó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Localizar toda la documentación comprobatoria suficiente, idónea de esas operaciones para demostrar que nuestra operación en lo particular sí es real. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque el hecho de que un contribuyente esté como facturera definitiva en los listados y ya no haya forma de cambiar esa situación, es muy su situación, es muy su problema, es muy su condición fiscal. Yo, como otra persona, sea física o moral, tengo el derecho de audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Tengo derecho a defenderme. Por lo tanto, tengo derecho a reunir las documentales probatorias y cualquier otro tipo de prueba para poder demostrar que la operación sí se realizó y sostener que esa erogación, ese gasto es una deducción en todos los términos fiscales y que el registro contable que se hizo es correcto. Por eso, esto que yo le estoy comentando es tanto para contadores, contadoras, como para usted que es empresario, prestador de servicios profesionales, médico, ingeniero, arquitecto, que los presta en forma independiente, o es usted un comerciante, un médico, en fin, que usted está inscrito al RFC y por lo tanto está obligado a calcular sus impuestos, presentar sus declaraciones. Al calcular esos impuestos, usted tiene derecho a deducir los gastos, todo tipo de erogación que se relaciona con su actividad y obviamente que le permite tener ingresos. De eso estamos hablando, de salvar su deducción. Para eso, usted, ya sea contador, contadora, empresario, contribuyente, le invito a que se inscriba al curso que voy a impartir el 3 de agosto próximo, que lo denominé cómo demostrar ante el SAT la materialidad de las operaciones. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo van a valorar mis pruebas? ¿Qué pruebas debo tener? ¿Cómo las relaciono? ¿Cómo se lo explico al SAT para que no se vaya por otro lado? En fin, ¿cómo garantizar que lo que yo le voy a aportar al SAT es idóneo y suficiente para que conserve la deducción? No tengo que hacer declaraciones complementarias y todas mis operaciones están sanas porque cuento con un contador honesto, porque cuento con un contador profesional que ejerce la profesión, que sabe cómo hacerlo y que ahora usted va a contar con este tipo de curso o asesoría jurídica personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque al terminar el evento el día 3, tiene usted del día 4 de agosto al día 4 de septiembre para hacerme todas las preguntas relacionadas con el evento. Todos los temas que usted va a ver en este evento están sujetos a sus planteamientos, a sus dudas. Licenciado, oiga, usted dijo esto y lo otro, pero ¿qué significa? Licenciado, yo tengo este caso y se aplica lo que usted está diciendo, pero quiero saber qué hacer con esto y con lo otro. ¿Cuál es la ventaja? Una, este curso tiene esa garantía de aprendizaje. Durante todo un mes, usted va a seguir aprendiendo cuando yo le conteste sus dudas. Segundo, este mes de asesoría es totalmente gratuito como una garantía de aprendizaje y como una muestra de agradecer su preferencia. Desde 2014, que se creó la operación inexistente, hasta hoy, que ahora tenemos una visita express, me he dedicado minuciosamente a investigar cuáles son las razones que expone el SAT para decir esa operación es inexistente.
y ahora no es verdadera o no es acto jurídico real. Tenemos dos procedimientos, uno en 69B y otro en 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Los dos los vamos a tratar para que usted compare y se dé cuenta que el SAT va tras las factureras, tras aquellos contribuyentes que venden el comprobante fiscal sin realizar ninguna operación. ¿Por qué? Porque teniendo a uno, tiene usted a todos los contribuyentes que compraron esos comprobantes. Ya ha habido un caso sonado en televisión, en las redes sociales, ya se publicó la primera lista de estos contribuyentes a los que les hicieron una revisión express. Así es de que esto ya empezó, esto ya nada más se va a incrementar y el riesgo de que nosotros tengamos un CFDI de una de esas factureras también se puede incrementar. ¿Qué es lo malo? Que no solamente se trata de que usted haga una complementaria y pague las contribuciones, sino que también se trata de que el SAT tiene una facultad ya reconocida por el Tribunal Fiscal, en el sentido de que puede hacer esa revisión tanto en visitas domiciliarias, en revisiones de gabinete, a través de revisiones electrónicas o cuando usted solicita una devolución de impuestos o compensación. ¿Se da cuenta? Entonces hay ocasiones en que no necesita seguir todo el procedimiento del 69B o del 49 bis, sino que basta con que el SAT, al momento de hacer la revisión, dude sobre si esa operación es real o no, y entonces le va a hacer un requerimiento y le va a decir, a ver, dime cómo hiciste esto de principio a fin y dame la documentación que se haya generado. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que algunas operaciones sí se realizaron, son verdaderas. Tenemos incluso los efectos o consecuencias como el servicio concluido, los bienes entregados, y resulta que no contamos con la documentación comprobatoria. Hay documentación que no aparece en ningún tipo de norma jurídica o contable. No aparece, pero se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en derecho todos los hechos están sujetos a prueba. ¿Esto qué significa? Que para todo lo que hagamos debe haber una constancia, a diferencia de la contabilidad en la que debe predominar la sustancia económica en lugar de la forma. Para el derecho tenemos que predominar la forma y luego el fondo o la sustancia económica. Entonces, este curso le va a dar a usted un conocimiento de ambos aspectos, tanto contable como jurídico. ¿Para qué? Si es usted contador, para estar bien preparado ante cualquiera de todos sus clientes que les surja por ahí. Oiga, pedí la devolución y quieren que les mande yo toda una serie de papeles para demostrar que sí hice esa operación con un prestador de servicios, con un médico que me sacó una muela. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenemos con ese médico que me sacó la muela? Pues tenemos el comprobante fiscal y la transferencia electrónica. Sí, pero la jurisprudencia actual dice que tanto el comprobante como la transferencia no son documentos idóneos ni suficientes para demostrar que realmente se llevó a cabo esa operación. Entonces, nos topamos con pared porque nunca se nos ocurrió hacer otro documento. En el curso le voy a decir, haga esto, haga aquello, haga este documento, haga un formato, registre esto, que le firmen acá, con tal de que haya un respaldo documental para la contabilidad, para proteger la deducción, pero también para la autoridad que se dé cuenta que en un determinado momento sí realizamos la operación, porque este documento va a tener los datos del otro contribuyente e incluso puede tener hasta su nombre y firma, sus datos fiscales si es necesario. En fin, la cuestión es que usted, empresario,
usted contribuyente, usted profesionista, ingeniero civil, contador, abogado, médico, dentista, en fin, las mil y unas profesiones que hay actual y que se inscriben al RFC, tenga usted el comprobante para demostrar que cuando calculó su impuesto y consideró compras o gastos, esos son legales y por lo tanto lo que usted pagó es lo que legalmente debe de pagar. Aquí no nos vamos a meter con si es justo o no es justo. Aquí hablamos de legalidad. Dice esto menos esto, me da la base, le aplico tasa o tarifa y aquí está lo que tengo que pagar. Pero mis deducciones me las respetan, así como dice la presidenta, México se respeta. Bueno, pues aquí mis deducciones se respetan. De eso se va a tratar el curso. Es un curso diseñado con una perspectiva, primero, de protección, segundo, de prevención y tercero, de defensa fiscal. ¿Por qué? Pues porque cuando el SAT ataca, nos tenemos que defender. No queda otra. Y no se trata de ser un valentón o de decir que yo me las puedo todas. No, se trata de ser inteligente. Pero para ser inteligente necesitamos conocimiento y eso es lo que yo le voy a dar en este curso de materialidad, el conocimiento. ¿Cuáles son las disposiciones legales aplicables a la valoración de las pruebas que va a hacer el SAT para que cuando él me dé una respuesta y me diga, esto no lo rechazo porque la verdad no sé cómo salió, no sé dónde lo sacaste, dices esto y lo otro y a mí me confundes? Espérame tantito. Ese es un documento que tiene tal valor probatorio. ¿Por qué? Porque está relacionado con otros documentos que tienen igual valor probatorio. Y aun cuando sea un mero indicio, tú lo debes de considerar, no lo puedes rechazar. Y entonces obligo al SAT a que me diga cuál es la jurisprudencia que está aplicando, cuál es el artículo concreto que le otorga la facultad para decir esa prueba no la quiero. ¿Y cuál es, en todo caso, su razonamiento legal o jurídico para decir está de más tu prueba, no tiene relación? Entonces, si se da cuenta, esto ya no es solamente una materia para el contador, sino que también es una materia para el abogado, porque el hecho de argumentar, de insistir, de pelear, de buscar las razones para defender esa deducción, eso no es cosa fácil. Sobre todo porque el SAT no es otro abogado, es un equipo de abogados que desde 2014 para acá se han estado preparando en argumentación jurídica, en valoración de pruebas, en fin, cuando el SAT descubre a un contribuyente y le manda un oficio en el que dice, yo presumo que tienes estos CFDI y la operación no se realizó. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir. Acuérdese que todas las resoluciones del SAT y todos los documentos deben estar fundados y motivados. Entonces, se agarran y le ponen el 69B del Código Fiscal de la Federación y le dicen, presumo que tus operaciones son inexistentes porque cuando emitiste el CFDI no tenías activos, personal, infraestructura y capacidad material. Para eso, el SAT le tiene que decir de dónde conoció, de dónde se cercioró que no tengo personal. ¿Eso dónde lo vio? ¿En mi declaración anual? Ah, es que no tienes retención por salarios. Ok, pero los salarios implican trabajador, trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo. Pero yo puedo tener un equipo de profesionistas independientes y nuestra relación es meramente profesional. Hablemos de contadores, de abogados, de una clínica en donde todos son profesionistas con cédula profesional y nadie está subordinado a nadie. No hay trabajadores. No va a haber retención por salarios, a menos que la empresa que los contrate quiera ponerlos como honorarios asimilados a salarios, ¿verdad? Y aparecerá en la declaración porque hay retención. Y ahí se va a enterar el SAT que tenemos que retención de honorarios asimilados a salarios. Entonces, sí tengo personal. No es que no tienes activos.
No tengo activos. Pues, ¿qué revisaste, SAT? No, pues ya revisé tu declaración. ¿Y qué querías encontrar ahí para ver activos? ¿Que compré activos? No, no los compré. Soy una empresa que tiene 20 años en el mercado y todos los activos que yo utilizo tienen más de 5 años. Entonces no van a aparecer en la declaración anual. ¿Qué quieres encontrar? ¿Depreciación de activos? Ya están todos depreciados. No, pues es que no tienes activos. Bueno, te tengo que demostrar que sí tengo, ¿verdad? Y los tengo porque tengo los comprobantes fiscales, te voy a mandar hasta fotografías y entonces te voy a demostrar que estás equivocado en tu presunción. Ah, lo que pasa es que no tienes capacidad material o no tienes infraestructura. Ajá. Todo el mundo tenemos un indicio de lo que es infraestructura, ¿verdad? Toda la estructura que sostiene, porque por eso es infraestructura, la que sostiene mi negocio. Podemos hablar de edificios, activos, personal, no sé, una planeación del negocio, logística y una serie de cosas, hasta mercadotecnia, publicidad y demás. De acuerdo, eso sería una infraestructura. Y la capacidad material, ¿dónde encuentro la definición de capacidad material? Porque usted puede revisar toda la legislación fiscal y no hay capacidad material definida. Entonces, ¿de dónde me va a decir el SAT que no tengo capacidad material? ¿De dónde lo sacó? Ahora, ¿dónde lo descubrió? ¿Dónde se dio cuenta que no tengo capacidad material? ¿En qué documento? ¿Cuál fue la información que recibió el SAT para decir que no tengo capacidad material? Ya se dio cuenta hasta aquí que este curso va a estar muy interesante. Tenemos 20,000 preguntas por hacernos. Déjeme compartirle mi experiencia. No solo de 2014 para acá, sino de mucho antes. ¿Y sabe por qué mucho antes? Porque resulta que esto de la operación inexistente está basado en un artículo que ha existido desde el Código Fiscal de la Federación de 1938 y que es el artículo 6. En ese artículo dice que las contribuciones se calculan conforme se realizan las circunstancias de hecho o circunstancias jurídicas que establecen las leyes como hecho generador del tributo. Entonces, siempre ha existido la circunstancia de que haya un suceso, un acontecimiento que la ley considera como parte del cálculo y determinación del impuesto. La enajenación de bienes, dice IVA. La prestación de servicios, dice IVA. ¿Sí? La compra, la venta, las actividades comerciales, industriales, ganaderas, silvícolas, porque en este tema de operaciones inexistentes entra sector primario y entra el régimen de confianza. No crean que porque son regímenes protegidos o con una contabilidad más sencilla, obligaciones más simples. No crea que por eso a estos contribuyentes se les excluye. Es más, los no contribuyentes, si llegan a expedir CFDI, si llegan a comprar y obtener CFDI, están sujetos a la misma operación inexistente. ¿Ya se dio cuenta de qué tamaño estamos hablando del problema? Por eso me dirijo a usted que es empresario, usted que se dedica a ver negocios, a ver cómo vendemos más, a producir bienes, a producir servicios y que tal vez tiene una posición gerencial, administrativa, a usted que tiene ese alto nivel, tiene que saber que el respaldo de todo lo que usted hace es la contabilidad, que el pago de sus contribuciones se determina no por la planeación que usted va a hacer de su negocio, sino por la contabilidad que se va a llevar. Y la contabilidad se basa, entre otros, en los comprobantes de ingresos y los comprobantes de egresos. O sea que es una cuestión
básica, básica y muy, muy, muy abajo del nivel que usted tiene para llevar su empresa. El señor Slim es todo un maestro financiero, sí, pero debe de tener un equipo de contadores diestros, actualizados, para que su negocio no caiga y no le pase lo que le pasó a la televisora. Dicen el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Aquí decimos más vale prevenir que lamentar. Este curso que le voy a impartir el 3 de agosto, tómelo como prevención, tómelo como conocimiento general, pero también tómelo como un escudo para defenderse del SAT. Soy Arturo Baltasar Valle, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, abogado fiscalista. Tuve la oportunidad de ser primer secretario de acuerdos en la sala de Oaxaca y en la sala de Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes, en 1986, ingresé a lo que era la Subsecretaría de Ingresos y que hoy se convirtió en SAT, Servicio de Administración Tributaria, en el cual ejercí resolviendo recursos, dando asesorías, recibí la capacitación que dan en el SAT en favor del SAT. Conozco la parte de la autoridad y su forma de pensar y de intuir, pero también conozco la sabiduría del Tribunal Fiscal para ser imparcial y para ser objetivo en el análisis y estudio de los expedientes para poder determinar con razón, con legalidad, quién es el que demostró su dicho, porque en derecho gana el que demuestra lo que dice. Y con este curso yo quiero que usted pueda demostrar que cuando dijo que tiene derecho a la deducción, efectivamente reúne todos los requisitos y aquí están los comprobantes. Entonces, le espero el próximo 3 de agosto. Le dejo los datos junto a este video. Gracias, gracias por su atención. Que pase un buen día.